Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la palabra del Señor, ¿ya? ¿Cómo está usted? No se nota mucho, la verdad, con ese... Amén. ¿Está bien de verdad o es un bien porque no se puede, como que no se puede decir que uno está mal? Yo nunca he escuchado a alguien decirle, oye, ¿cómo está? Y no, estoy mal. ¿Ya? Como que uno le hace el quite a ese... Puede uno estar mal, pero nunca lo dice, ¿se ha dado cuenta, no? Como que uno siempre dice, estoy bien, o aquí estoy, es como lo cantamos recién, aquí estoy, pero con otro sentido, ¿ya? Pero no vamos a hablar de eso, no se preocupe, vamos a hablar de una palabra que o ayer cuando el pastor me daba esta misión de compartir la palabra, pensaba un poco en de qué hablar, ¿no es cierto? De qué predicar. Como que cuando el tema es libre, no sé si les pasará a los demás, pero como que es más difícil porque es libre. ¿Ya? En cambio, cuando uno dice, mire, esta es una línea, ¿no es cierto? Es como, según yo, tal vez un poco más fácil. ¿Ya? Bueno, tiene sus pros y sus contras. Y mientras pensaba en la palabra, me acordé de una película. No sé si son buenos para ver películas. Estamos en la era de las series, de Netflix, ¿cómo se llama esta otra plataforma? Amazon, Max, ya, YouTube para los más, que es más gratuito, ¿no es cierto? Ya, la otra hay que pagar, ya, y cosas así, ya. ¿Cómo? Perdón. Hay gente, y todo de alguna manera ven o películas o series, ya. Eh, yo he visto personas, no voy a decir edades, pero personas que ven sus series de antaño, ya, las telenovelas antiguas que daban, o series de los años 80 y cosas así, ya. La Rosa de Guadalupe, dice la pastora acá. Ya, bueno, hay para todos los gustos. Ya no nos vamos a meter en los gustos de cada quien. Ya, pero hay una película que a mí me gusta mucho, que es muy antigua también, que se llama Forrest Gump. No sé si usted la ha visto. Ya, y hay una frase célebre de la película que obviamente y es de él, que es esta famosa: corre, Forrest, corre. ¿Ya? ¿Y qué hacía Forrest? Corría. ¿Ya? Esa era como la orden. ¿Y cómo es? ¿Forrest? 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 Se escribe con doble R, pero no nos vamos a poner a discutir por si se pronuncia con R, doble R. No nos vamos a poner, ¿no es cierto? Pero una frase célebre, ¿no es cierto?, de la película es esa. ¿Ya? Corre, Forrest, corre. ¿Ya? Y obviamente se transformó en una frase icónica que muchos hasta el día de hoy utilizan. Y usted dirá, ¿y qué tiene que ver esto con la palabra? Porque la palabra que vamos a leer hoy día, de alguna manera, nos muestra que la vida cristiana, como metáfora, es una larga carrera. ¿Mm? Es como una corrida a la larga. ¿Ya? Pero yo he visto en las Olimpiadas que hay distintas competencias de correr. Aquí la hermana Jessica nos puede dar cátedra de eso, ¿ya? Porque están estas carreras cortas de 100 metros planos o de 200 metros planos, pero están también las maratones, ¿no es cierto?, que son mucho más largas y que de tiempo en tiempo también en el mundo se han hecho famosas estas corridas que se hacen o maratones. De hecho, en Santiago hay una muy famosa que se realiza. eh, y obviamente esas corridas que son más largas requieren de otro tipo de características, ¿no es cierto? En las carreras cortas generalmente gana el más veloz, ¿no es cierto?, quien hace menos tiempo. Obviamente en todas las carreras gana el que hace menos tiempo, pero hay carreras que son más de velocidad y hay otras que tienen que ver más con la resistencia, ¿no es cierto? Porque son a veces horas y horas de estar corriendo. Yo no sé si usted ha salido a correr alguna vez, ¿ya? Por ahí, por alguna... ¿Cuánto es lo máximo que ha hecho? No es necesario que lo diga, ¿ya? Pero, pero son desafíos que a veces uno se coloca, ¿no es cierto? Se establece, ¿ya? Como que todos se acordaron de cuánto han corrido, ¿ya? Algunos a lo mejor en sus sueños, pero han corrido
han corrido igual. Y la palabra de hoy nos va a hablar un poco de eso, de cómo la vida cristiana también es una carrera, pero que se parece más a una maratón que a una carrera de, de velocidad. Y el texto que vamos a tener como base está en el libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer 3 versículos, los primeros 3 de ese capítulo. Ahí están en una versión que se llama Dios habla hoy, ¿ya? Por si usted lo lee en otra versión y puede que las palabras no sean las mismas, pero el sentido del versículo siempre va a ser el mismo. Y dice así, lectura bíblica dice, verso 1 de Hebreos 12, por eso nosotros ahí el autor se está refiriendo a la iglesia en particular, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, en la Reina Valera antigua, los que son de Reina Valera dice, teniendo en derredor nuestro una gran nube de testigos, ¿ya? Dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Verso 2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona, la fe. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso, no se cansen ni se desanimen. ¿Ya? No se cansen ni se desanimen. Como le comentaba, el texto acá obviamente nos presenta un poco, ¿me puede ayudar Mical, por favor? Que en cierta medida la vida cristiana, yo diría que tal vez la vida en general, pero la vida cristiana en particular, es como una maratón. De hecho, si usted después en su casa con más tiempo lee con detalle el capítulo anterior al capítulo 12, el capítulo 11 de Hebreos es el gran relato donde habla, o el autor ahí muestra como una gran galería de personajes de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, que se destacaron por su fe. ¿Ya? Y se repite mucho la frase por la fe Adán, por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Rahab, y así y menciona un sinnúmero de personajes que, según este autor, su vida giró en torno a la fe. Y fue por la fe que ellos pudieron desarrollar su vida, hacer proezas, soportar dificultades, etc. Y cuando justamente habla, el capítulo 12 viene a ser como la conclusión de esa exposición que el autor hace respecto de estas grandes personas que vivieron por fe. Y por eso dice, por tanto, si usted se fija, partió con esa frase, o por eso, considerando toda esta galería de personajes que incluso al final termina diciendo, y hay muchos más, que no los nombra a todos, sino que hay un montón más de personas que por fe, por la fe en Dios, por la fe en Jesucristo, dieron su vida. Y dice, teniendo entonces a todas estas personas, esa es la gran nube de testigos de la que habla, ¿no es cierto?, que esa imagen también está sacada como del contexto de la época. ¿Ya? Usted sabe que la Biblia no es un libro que esté descontextualizado de su época. ¿Ya? Época romana, época griega, ¿ya? Donde era común ver competencias como Olimpiadas, etc. Entonces, esta es como la imagen, imaginémonos hoy día, si lo llevamos hoy día, como de un gran estadio. Donde hay un montón de espectadores. ¿Y quiénes son esos espectadores? ¿Ya? Imagínense un estadio lleno, ¿ya? Donde hay fervor, donde hay
ruido, ¿ya? Donde hay aliento, porque a eso apunta. Esa es la nube de testigos que hay, ¿ya? Todas estas personas, todos estos personajes de fe son hoy día espectadores, es una imagen obviamente, que de alguna manera están motivando a los que vienen, ¿ya? Porque ellos ya terminaron, digámoslo así, ¿no es cierto? Ellos ya terminaron su carrera, pero hay otros que siguen corriendo, hay otros que siguen en ese tránsito, ya en esa aventura de fe, podríamos ponerle así. Entonces, el texto parte mostrándonos que justamente la vida cristiana es eso, es un transitar, es un correr, es como una larga carrera, es como una maratón, ¿ya? Es una carrera de larga aliento, ¿ya? Yo no sé cuánto usted tiempo lleva en el Evangelio. Algunos llevarán un año. ¿Hay alguien que lleve un año en el Evangelio acá o no? ¿No? 2 años, 3 años, 6 años, toda una vida a lo mejor, ¿ya? Y sin duda que en el caminar, como dicen mucho, en el caminar cristiano, uno vive muchas experiencias, uno vive muchas vivencias, ¿ya? Algunas muy buenas, ¿ya? Pero también no podemos negar que en nuestra vida como creyentes, también a veces vivimos situaciones complejas, situaciones difíciles, lo podríamos colocar en términos de tristeza, de decaimiento a lo mejor, de duda, porque la duda es parte también muchas veces de este caminar. Si no, pregúntele a Pedro, pregúntele a Moisés, pregúntele a Elías, por nombrar algunos de esos grandes personajes de la Biblia que a veces estaban allá en la cúspide y a veces escondidos en una cueva, como el caso de Elías, por ejemplo. Entonces, a veces la vida, esta carrera, tiene esos elementos, tiene esos como, es como un camino como de un cerro así, ¿ya? Yo siempre les cuento, perdón el paréntesis, me acordé de una vez que un amigo mío me invitó a andar en bicicleta, ¿ya? Lo que no me dijo es cuál era la ruta de la bicicleta, ¿ya? Entonces dije, hacer deporte, vida sana, cuerpo sano, mente sana, dije yo, ¿ya? Y me dijo, y fuimos a andar en bicicleta y de repente empezamos a subir un cerro, ¿ya? Y el camino empezó con estos vaivenes típicos del cerro. Y claro, él que llevaba tiempo andando en bicicleta por esos lugares, impecable. El problema es que yo de a poco me fui quedando atrás, ¿ya? Y él se me empezó a alejar. Y era porque mis piernas ya no daban más, ¿ya? Pero llegué al lugar donde llegamos, no en las mismas condiciones de él, obviamente, ¿ya? Él llegó mucho mejor. Yo era como una gelatina, así que las piernas me tiritaban, ¿ya? Y yo trataba de como disimular un poco ese ajetreo. Me preguntaba, ¿cómo estamos? Bien, aquí, pero por dentro destruido, hermano, ¿ya? Y la vida cristiana a veces es así, ¿ya? A veces tiene como esos vaivenes. Y justamente en este texto, quien lo escribe no solamente nos dice que la fe y la vida cristiana es una carrera, sino que nos da como ciertos, hoy día le llamarían ciertos tips, ¿ya? Ciertos consejos, ciertas sugerencias, como para que esta carrera, que es de largo aliento, que es una maratón, la podamos correr de mejor manera. Y los consejos que nos da, algunos de ellos, están en el verso 1 que acabamos de leer. Uno de ellos dice, en el versículo 1, lo vamos a releer, dice, por tanto nosotros también, nosotros que también vivimos por fe, perdón, la estoy leyendo en la versión antigua, como la leímos la Dios hablado, la voy a leer en esa versión. Dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas, ¿sí? Los que nombran en el capítulo 11, que han demostrado su fe, y fíjense aquí lo primero que dice,
dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Entonces, ahí hay como un primer tips que este autor nos da respecto de cómo correr, cómo avanzar en esta vida de fe. Y es como un consejo, pero a la vez yo lo analizo como una suerte de advertencia también. En este correr, en esta maratón, va a haber cosas que nos estorban. Va a haber pecados, como lo dice ahí, que nos van a enredar. Entonces, en esta carrera de fe, yo lo pongo ahí como una mochila, ¿ya? En esta carrera de fe hay cosas que estorban. Y hay cosas que nos pueden enredar. Y con esas cosas tenemos que, ¿qué dice el texto? Dice despojarnos. O como dice acá, dejar a un lado. O sea, si usted quiere avanzar, si yo quiero avanzar por este tránsito, por esta vida de fe, como dice acá, tenemos que entonces dejar a un lado aquellas cosas que nos estorban. ¿Y qué cosas nos pueden estorbar en la vida cristiana? Uno pudiera nombrar o venir a su cabeza, pueden venir muchas cosas. Hablábamos recién, por ejemplo, la duda. La duda puede ser un estorbo en nuestro caminar, en nuestro transitar. Porque imagínese una persona que está siempre dudando de su propia fe. A la larga se genera una suerte de incertidumbre que lo puede llevar incluso a una suerte de vacío a tal punto que los vacíos, la desesperación nos llevan o los vacíos, mejor dicho, nos llevan a estas situaciones de sentirnos vacíos, ¿ya? Sin nada prácticamente. Entonces, hay cosas que nos pueden estorbar. De hecho, en el verso 15, por lo menos en esta versión, dice más adelante, procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. ¿Ya? La versión tradicional, la Reina Valera 60, lo traduce así ese versículo, el versículo 15. Dice, mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Entonces, fíjense lo que dice acá, en esta versión, pero más o menos apunta a lo mismo. Las raíces de amargura. Las raíces de amargura pueden ser un estorbo. ¿Ya? ¿Y qué es un estorbo? La palabra estorbo, ¿qué nos lleva? Algo que no sirve, algo es como una suerte de barrera, ¿ya? Algo que en cierta medida me está molestando. Por eso son estorbos, ¿no sé? Porque son cosas como que nos molestan, ¿ya? Que nos sirven. ¿Ha dormido usted alguna vez y sentido ese zumbido de un mosquito, de algo que está ahí al lado dando vuelta y que no le deja dormir, ¿no es cierto? ¿Ya? Los ronquidos, dice el hermano Manolo, ¿ya? No le vamos a preguntar de quién, pero ¿ya? Los ronquidos, ¿ya? ¿Ya? Hay estorbos en la vida, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, en la vida de fe a veces también hay estorbos. Y fíjense que acá lo que dice, lo vuelvo a leer, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. A veces hay cosas que nos amargan la vida y que eso a la larga va estorbando también nuestra fe. Y a veces esas amarguras tienen nombre de personas, pueden ser situaciones, pueden ser hábitos, pueden ser emociones, puede ser incluso a veces hasta nuestro propio carácter, que puede ser un estorbo para que nuestra vida pueda seguir avanzando. Y eso, créame usted que eso es un consejo que es para todos nosotros. Y fíjese que acá el consejo que nos da la palabra es que nosotros, ustedes dejen de lado
esas cosas que les estorban. Yo nunca he visto a un atleta, por ejemplo, correr con mochila o correr con una, no sé, con algo que sea como muy, muy, muy pesado, ¿ya? Yo creo que tal vez nosotros los que hemos corrido con cosas pesadas, sabemos eso, ¿no es cierto? Cuando vamos atrasados a la pega y vamos corriendo con una mochila, con un bolso, una lonchera, no corre a la misma velocidad que si anduviéramos con la ropa adecuada. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos estorban, hay pesos. Fíjese que la otra versión habla de pesos, ¿ya? Pesos que nos cargan y que en el fondo no nos dejan avanzar, ¿ya? No nos dejan correr, y eso estorban a la larga nuestra fe. Y acá dice que esas cosas son eso, pueden ser emociones, pueden ser hábitos. La palabra del domingo hablaba, por ejemplo, de los deseos de la carne, ¿no es cierto? Que muchas veces también son estorbos, pensamientos. Ahí hay una lucha importante, ¿no es cierto? Los pensamientos también pueden ser estorbos. Tanto es así, por ejemplo, que Martín Lutero dijo una vez, no podemos evitar que los pájaros vuelen a nuestro alrededor, refiriéndose a los pensamientos. Pero sí podemos evitar que esos pájaros que revolotean hagan nido. Y ahí hay un problema. Cuando dejamos que esos pensamientos negativos hagan nido, esos a veces se transforman en estorbo. Porque nos impiden en el fondo, ¿y por qué son estorbo? Porque nos impiden desarrollarnos en plenitud en nuestra fe. Entonces, y esto lo conecto un poco con la palabra del domingo. El domingo nos hablaba del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Todos yo creo que en nuestra vida queremos ser así. Queremos ser gente amorosa, queremos ser gente gozosa, queremos ser gente con paz, con paciencia. Pero van a haber estorbos que van a poner a prueba la paciencia, que van a poner a prueba el gozo, que van a poner a prueba el cultivar el amor. Y justamente van a querer estorbarnos en nuestro transitar. Pero la palabra que nos dice, si nos dice que despojémonos de eso, significa que lo podemos hacer. Porque si no nos diría, pero ¿saben qué? Frente a eso, no hay nada que hacer. Así que corran nomás con todas esas cosas encima. No, si la palabra nos dice que nos podemos despojar, en el fondo es que hay una acción nuestra que debemos hacer frente a estos pensamientos. De hecho, la palabra muchas veces nos dice, ¿no es cierto?, que todos esos pensamientos, esas emociones, esas cosas que se nos vuelven una carga, debemos entregárselas al Señor. ¿Cómo? En oración. No sé si usted ha orado por personas que le son estorbo. Y usted dirá, pero oiga, muy fuerte eso. Una persona puede ser estorbo. Sí, po. Sí, po. Puede ser estorbo. Porque si no me está ayudando a desarrollar en mi fe, se puede ser estorbo. De hecho, Pablo muchas veces le aconseja a los corintios, miren, ¿saben qué? Si van a hablar o se van a relacionar con tales personas y esas personas les va a hacer mal, mejor ustedes aléjense de esas personas. No es que las personas sean malas en sí mismas, pero si les va a dañar su fe, si les va a estorbar, mejor alejarse. Hay un libro de un pastor argentino que es psicólogo, se llama Bernardo Estamatea, y él escribe un libro que se llama Gente Tóxica. Te lo recomiendo, si alguna vez se llama Gente Tóxica. Y él habla un poco de que hay personas que efectivamente, si nos relacionamos con ellas, nos pueden a veces hacer más daño que beneficio. Emociones, ni hablar. Pero podemos, hermanos. Con Cristo podemos despojarnos de esas cosas. Podemos despojarnos, podemos hacer lado, dice. Voy a leer ahora la versión que tenía acá. Era el verso 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Todos los días el pecado nos está asediando. Si no, pregúntele a Jesús. Jesús también fue tentado a pecar.
todos los días vamos a tener tentaciones. Todos los días vamos a vernos enfrentados al pecado, porque el pecado, esa es su función, asediarnos. Porque en el fondo el pecado nos quiere desviar de esta carrera que está enfocada en Jesucristo. Yo no sé si usted tiene lucha con el pecado todos los días. Yo por lo menos sí. Y eso se manifiesta en tentaciones, ideas que a veces pasan por la cabeza y que tenemos que luchar contra ellas. Y la lucha finalmente es despojarnos de ellos, hacerlas a un lado. Si tenemos hábitos, si tenemos pensamientos que están siendo un estorbo, o como dicen así, nos están enredando, de eso hay que huir. Como José con la esposa de Potifar, ¿se acuerda de ella y de él? ¿Qué hizo José? Huyó. Hay un dicho popular que dice: soldado que arranca sirve para otra guerra. No sé en qué salmo estará eso, pero está. ¿Ya? Entonces, lo que nos enseña acá la palabra es que es nuestra responsabilidad despojarnos de esas cosas. Es nuestra responsabilidad alejarnos de esos hábitos, de esas emociones, de esos pecados a lo mejor que nos pueden estar estorbando. Y que ojo, puede que nadie sepa, ni yo, ni el pastor, ni nuestra esposa, ni nuestro esposo, ni nadie. Porque son luchas internas, porque son luchas personales, pero que nos pueden estorbar, que nos pueden enredar, que nos pueden generar ciertas dificultades. Para terminar esta primera parte, siempre me acuerdo de la historia de un pastor, amigo, que él tuvo una conversión más o menos radical. ¿Ya? Cuando digo una conversión radical, no digo que los demás no hayamos tenido una conversión radical, pero me refiero a una de esas conversiones antiguas, que son así como radicales. Él era el curadito del barrio, ¿ya? Él era el alcohólico del barrio, ¿ya? Y tuvo un cambio radical en su vida, en su carácter, ¿ya? Y no fue un proceso, sino que fue una conversión casi de esta instantánea. Pero él cuenta que un día, estando en un punto de prédica, de estos clásicos del pentecostalismo, él había tenido un conflicto tiempo atrás con un amigo de él. Pero ese conflicto había sido con violencia, con intercambio de puños, de golpes y cosas por el estilo. Dice que un día él, allá donde ellos antes le decían el jefe de punto, no sé cómo le decían en otros lados, ¿ya? El director de punto, ¿ya? El ministro de punto, ¿ya? El salmista de punto, no sé cómo decirle, le dice: ya, usted predica hoy día. Él todavía no era pastor, estaba más o menos, como se decía antiguamente, recién sancochado ahí en el evangelio. Y lo tira a predicar por ahí en la calle. Y dice que él va a predicar y pasa, adivine quién pasó. Martín Vargas pasa por el frente de él. Y dice que él sintió una vergüenza de estarle predicando a alguien con el cual tiempito atrás habían estado combo a combo, ¿ah? Como el Pastor Rocha y el Sammy Reyes, que está famoso por estos días, ¿ya? Y dice que él sintió, dice, como una vergüenza en su interior por esa imagen. ¿Cómo yo voy a estar predicándole a alguien, hablándole del amor de Cristo, del amor del Señor, a alguien con el que tiempito atrás estuve, ¿no es cierto?, frente a frente? Y eso a la larga, dice que él se le transformó en un peso, una carga, ¿no? Que no lo dejaba desarrollarse como cristiano, como cristiana. Hasta que un día dice que se encuentra con su amigo, ya no en un contexto más cotidiano, y le pide perdón por esa situación que ellos habían vivido y que habían pasado. ¿Y qué cree usted que sintió este hermano?
esa mochila. Por Dios, qué agradable cuando uno va con una mochila pesada, sacársela, ¿no es cierto? Y descansar. Fíjese que eso nos invita a la palabra. Si queremos correr, nos invita a correr de forma liviana, de forma ligera, a vivir la vida de fe, a disfrutar en el fondo nuestra vida como cristianos. Si no nos despojamos de esas cosas, difícilmente vamos a poder disfrutar de lo que el Evangelio nos ofrece. Por eso que a veces vemos cristianos, pero amargos. ¿Conoce usted cristianos amargos? Acá no, yo sé que acá no, pero no es cierto, pero le ha pasado que a veces uno conoce personas que se dicen ser cristianos, son cristianas, yo no pongo en duda eso, pero como que su cara es amarga, es triste, es compleja. A veces por eso, a veces porque a lo mejor creemos en Cristo, pero no nos hemos despojado de esos odios, de esos rencores a lo mejor. Tal vez no hemos perdonado, tal vez no hemos conversado. Porque para despojarse hay que botar algo primero, muchas veces. El orgullo, nuestra propia humanidad, nuestro propio carácter. Porque a veces eso implica dar un paso. Y ese paso va acompañado de humildad, ¿no? O de amor, o de gracia. Fíjese que Pablo en algún momento le escribe a los Corintios y le dice, y Pablo está escandalizado, ¿ah? Lea usted 1 Corintios capítulo 6. Está escandalizado porque dice que dentro de la iglesia de Corinto se han generado conflictos entre los hermanos y ninguno ha sido capaz de perdonar al otro. Tanto es así que han tenido que llevar sus conflictos a tribunales. Imaginemos esto, ¿ah? ¿Eh? Voy a poner yo de ejemplo para no... Yo no tengo auto, pero supongamos que tuviera un auto. Imagínense que vengo a la iglesia. Yo sé que esto no ha ocurrido, hermano, lo estoy poniendo por ejemplo nomás, ¿ya? Vengo a la iglesia en auto y sin querer queriendo, como dijo alguien por ahí, choco a Manolito. Le pego ahí un topón. ¿Se imagina eso? ¿Ya? ¿Se imagina usted que empecemos a tener un conflicto con el hermano Manolo? Y oiga, el auto, y aquí, y allá, y esto. No quise poner a los pastores, porque como los pastores acá chocan, ya. Pensemos, ¿no es cierto?, tema sensible por estos días, ya. Y no solo por aquí, empecemos para la cosa más o menos parecida. ¿Se imagina que empecemos a tener un conflicto entre nosotros y que aquí estemos adorando al Señor, trae tu reino, venga a tu presencia, y que al otro día comparendo en el juzgado de policía local? Eso también puede ser una carga. Eso también puede ser un peso. Obviamente si yo lo choqué, yo debería hacerme cargo, ¿no es cierto? Pero Pablo dice lo siguiente. Pablo llega a tal punto a decir, si el hermano, primero dice, voy a poner como que Pablo me estuviera predicando a mí, tenéis que pagarle, porque tú chocaste. Pero si aún así tú no le pagaras, es deber de Manolito perdonarlo. Es como que dan ganas de decirle a Pablo, ¿qué estás diciendo, Pablo? Pablo dice con otras palabras, dice, ¿no es mejor asumir el oprobio, el agravio, por amor al hermano? Oiga, ahí Pablo nos colocó la vara más arriba de este techo. Es lo que dice Jesús cuando, el mismo principio, cuando dice, ama a tu enemigo. La ley que decía, ama a Dios y a tu prójimo. Jesús dice, ya, pero tu enemigo también es tu prójimo. Por lo tanto, también tienes que amarlo. Y si no lo amamos, hay cosas que empiezan a estorbarnos y enredarnos en nuestra vida cristiana. Por eso la palabra aquí, hermano, nos invita a eso. Nos invita a dejar todas esas cosas de lado para avanzar de forma ligera en nuestra vida cristiana.
Por eso que luego dice, y el segundo consejo apunta algo, una vez despojado de eso, despojándonos de todo ese peso, de todas esas cosas que nos estorban, de esos pecados, dice, corramos ahora, entonces, dice, con paciencia, con fortaleza, con perseverancia, dicen otras versiones, la carrera que tenemos por delante. Y bien enfocados porque dice, fijen la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No sé si usted alguna vez ha visto competidores de estos que van corriendo, que muchas veces por mirar para el lado han perdido una competencia. Tenían el oro asegurado, pero a última hora se les ocurrió mirar para el lado y no se dieron cuenta. Y yo he visto algunos corredores que hacen como una cosa así para llegar, siempre mirando y el que mira para el lado, perdió. Algo así está diciendo acá el autor de la carta a los hebreos. Nos está diciendo que primero tenemos que correr, primero despojarnos, correr de manera liviana, de manera ligera. Pero también nos dice que corramos con paciencia. Por eso es que se parece más a una maratón que a una carrera de corto alcance. Porque es en las carreras largas donde se demuestra más la fortaleza, la resistencia. De hecho, estuve leyendo el literal y habla de aguante. ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos de eso? Acá también habla de eso mismo, de correr con aguante. En el fondo nos dice que hay que correr y aguantar y resistir. Y no como me pasó a mí que tenía las rodillas de gelatina que muchas veces casi me caí. Acá habla de eso, de tener resistencia, de correr con paciencia, con resistencia, con aguante esta carrera. Y la única manera de correr con paciencia o con fortaleza es estando bien enfocado. Y el enfoque acá dice que es poner los ojos en Jesús. Poner los ojos en Jesús. Cuando desviamos nuestra mirada de Jesús y empezamos a ver las cosas que pasan a nuestro alrededor, nos va a pasar lo mismo que a Pedro. Lea después en su casa, le he dado varias tareas para la casa, me salió ahí lo profe, ¿ya? Lea usted el relato cuando cuando viene la tormenta y Pedro camina sobre las aguas. En una parte dice que cuando Pedro está mirando a Jesús, él va caminando en el agua. Pero cuando Pedro comienza a mirar lo que está ocurriendo a su alrededor, la tormenta, las olas, imagino yo rayos tal vez, porque una tormenta, es ahí cuando Pedro comienza a hundirse. Cuando se desenfocó de lo principal, que era estar mirando a Jesús, poner su fe en Jesús, es cuando Pedro comenzó a hundirse. El sentido de este texto más o menos es lo mismo. Nos invita a que corramos con paciencia, con fortaleza, con aguante, pero la única manera de hacerlo bien es teniendo bien nuestro horizonte, que es Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. Cuando empezamos a enfocarnos en otras cosas, ojo allí, porque eso puede significar que esas otras cosas también nos pueden hundir. También se pueden convertir en estorbo. También nos pueden enredar. Y a la larga, y siguiendo con esta metáfora, tal vez hacernos tropezar y caer. Y caernos, lamentablemente, de nuestra fe en el Señor. Por eso que esta palabra es tan importante. Por eso que esta exhortación que Él hace es tan importante. Corramos con paciencia, corramos con fortaleza, corramos con aguante esta carrera que tenemos por delante. Pero puestos los ojos en Jesús. Hay una alabanza que decía antiguamente algo muy cierto. La persona más importante de todo lo que hacemos, de todo lo que pensamos, de todo lo que creemos, es Jesús.
Él debe ser nuestro modelo. Él debe ser nuestro ejemplo a seguir. Él es la meta en el fondo que nos invita o a la cual debemos observar y mirar. En la versión que leíamos al principio dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe. En otras palabras, si queremos que nuestra fe sea fortalecida, nuestra fe viene de Él. Por lo tanto, Él es la fuente de nuestra fe. Si nosotros empezamos a mirar para el lado, nos va a ocurrir lo que dice la parábola de los cimientos. Es como edificar sobre la arena, que va a venir una prueba, va a venir una dificultad, va a venir una tribulación, y finalmente nuestra vida espiritual se va a desmoronar. Pero si nuestra fe está enfocada en Jesús, como lo dice la misma parábola, nuestra fe se va a ver fortalecida. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Él puede perfeccionar nuestra fe. Él es el que nos puede ayudar a que esa fe, que a veces es débil, se pueda ver fortalecida. Jesús soportó la cruz, luego decía, sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte. O sea, en el fondo lo que está diciendo es que Jesús estaba bien enfocado, por eso soportó la cruz. Porque pasó por alto lo vergonzosa de esa muerte. Para los judíos morir en una cruz era como la muerte más cruel, pero a la vez más indigna, más vergonzosa que ellos podían tener. Porque la cruz estaba reservada para los malditos. De hecho, la propia ley decía, maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces, morir en una cruz era como algo casi como una profanación. Y dice que Jesús incluso soportó eso sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría y se sentó a la derecha del trono de Dios. En otras palabras, acá está diciendo, Jesús estaba bien enfocado en su misión. Y a pesar de cualquier cosa que pudiera ocurrir a su alrededor, Él sabía, tenía clara cuál era su misión. Por eso en el verso 3 dice, por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús. Entonces lo que nos está diciendo acá la palabra es que tenemos que seguir el ejemplo, meditar en ese ejemplo y seguir el ejemplo de Jesús. Jesús no se desenfocó de su ministerio. Jesús no se desenfocó de su misión. Jesús no se desenfocó de lo que Él tenía que hacer. Y lo mismo ocurre para nosotros, como hijos e hijas del Señor. No nos desenfoquemos de nuestra fe. No dejemos que esta palabra que recibimos todos los días, ¿no es cierto?, como dice la palabra del sembrador, se ahogue o los afane o cualquier cosa, ¿no es cierto?, nos enrede, nos estorbe y a la larga no podamos disfrutar de lo que es el Evangelio del Señor. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso dice, no se cansen ni se desanimen. Y termina como con una arenga, ¿no es cierto? No se cansen, no se desanimen. Si están bien enfocados, si tenemos clara la película, perdón que lo diga así, sigamos por ese rumbo, sigamos por ese sendero. Pero si entendemos y reconocemos que hay cosas que nos pueden estar estorbando, si hay cosas que nos pueden estar enredando, si hay cosas que nos pueden estar desviando de nuestro enfoque principal, que es seguir a Jesús, que es vivir como Jesús, pensar como Jesús, continuar el ministerio de Jesús, entonces pidámosle a Dios que nos ayude a despojarnos de esas cosas. Usted dirá, es que sabe, llevo tanto tiempo luchando con esto, llevo tanto tiempo con estas ideas en mi cabeza, con esto, ¿no?
he luchado tanto con esto, pero como que me la gana. Recordemos la invitación de Jesús, cuando dice, venid a mí todos los cansados y cargados. ¿Tiene carga usted en su vida? ¿Tiene carga usted en su corazón? Jesús nos dice, vengan a mí todos los cansados y cargados y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. En el fondo la invitación de Jesús es, si tenemos una mochila en nuestra vida que no nos está dejando avanzar o que no nos está dejando correr en nuestra vida como cristianos de manera ligera, de manera liviana y disfrutar el Evangelio, el Señor nos invita y le dice, echa sobre mí, deja tu carga sobre mí, ven a mí y yo te daré descanso. El Señor quiere eso para nosotros, descanso, alivio, ligereza, disfrutar nuestra vida. No quiere que seamos, como decimos en un momento, cristianos amargos, sino que seamos todo lo contrario, cristianos dulces, cristianos amorosos, cristianos llenos de amor, llenos de misericordia, llenos de gracia, que estén contentos, que estén alegres, que estén animados, como dice acá, ¿cierto? Sin desánimo, sin cansancio, todo lo contrario. El Señor quiere que tengamos una vida abundante, una vida de gozo, una vida de alegría, no exenta de dificultades, pero esas dificultades ya no nos estorban para poder avanzar, para poder crecer, para poder seguir creciendo en la gracia y en el amor del Señor. Porque eso es lo que el Señor quiere. Y no nos desenfoquemos, hermanos, de nuestra misión. Nuestra misión como hijos e hijas del Señor. ¿Sabe? Hoy día yo me llevaba una, comilla, sorpresa, pero a la vez lo tomé como una lección de vida. ¿Ya? Con esto termino. Hasta hace muy poco, nosotros a nivel nacional en nuestro trabajo, teníamos una jefatura a nivel nacional, una jefa en realidad, que dejó la institución donde yo trabajo. Era española ella y muy católica, y aquí es donde yo quiero dar el ejemplo, ¿ya? Porque yo que vengo de una iglesia cristiana, pentecostal, tradicional, siempre fui enseñado como que catolicismo era algo malo, ¿ya? Pero así como a veces uno aprende de los testigos de Jehová, de otras personas, Dios hoy día de alguna manera me dejó una lección a través de ella. Y me llegó un WhatsApp, ella se fue hace ya rato de Chile, en el mes de junio, y me dijo, yo creo que no escribió a todo, en realidad un mensaje diciéndonos, ya estoy yendo a Manila, no tengo idea dónde queda Manila, no sé si alguien sabe dónde está Manila. ¿Ah? Nicaragua. ¿Ya? Bueno, hermano Aldo, tiene tránsito el hermano, de quien menos lo esperábamos a lo mejor, mire ahí, tiene ahí calle el hermano Aldo, ¿ya? Nicaragua entonces, porque ella se va a misionar a Filipinas. ¿Manila? ¿Sí? Bueno, ¿ve? Si el Señor nos sorprende a veces, hermano. Y yo decía, ¿qué puede llevar a una persona a dejarlo todo por ir a misionar? Por ir a misionar además a lugares inhóspitos, donde el cristianismo ni siquiera es mayoría, donde muchas veces las personas, incluso allí sí que se pone en riesgo la vida por ser cristiano, por ser cristiana. Pero yo no sé si lo habrá escrito con ese tono, porque usted sabe que los WhatsApp son interpretables a veces, pero yo imaginaba como con alegría,
Aquí estoy, más encima con ese tono medio españolado que ella tenía. Aquí estoy llegando a Manila, Osvaldo, y ora por mí. Y mire, una católica diciéndome, ora por mí para que me vaya bien. Y el mensaje. Y yo decía, eso es vivir la vida cristiana de forma liviana. Cuando digo liviana no me refiero a la liviandad de como algo sin contenido, sino de disfrutar el ser un hijo y una hija de Dios. Nosotros a veces tan amargados nos preocupamos del día a día, de si vamos a llegar o no vamos a llegar a fin de mes, de si vamos a tener para comer o no vamos a tener comer y cosas así. Y hay gente que a veces menos esperamos y que está disfrutando y que tiene clara la película y que sabe cuál es la misión y que es predicar y que es anunciar el Evangelio del Señor. Enfocarnos, correr, despojarnos. Esa es la palabra de hoy. Para seguir adelante, para seguir creciendo, para seguir avanzando. Oremos al Señor. ¿Cómo estamos en la vida? ¿Estamos enfocados o no estamos enfocados? Se nos desvía a veces la mirada, ¿no? Y empezamos a mirar tal vez los problemas, las dificultades, las enfermedades a lo mejor, los problemas económicos, qué sé yo, un sinnúmero de las personas, esas conflictivas a veces que nos desaniman. O el problema son a veces los hábitos, los pensamientos, ya nuestro carácter. La invitación de la palabra hoy día es a alivianar la carga y a tomar esa carga y dejársela a Jesús. Esa es la invitación de Él. Estás cargado, estás atribulado, estás aproblemado, no estás corriendo como quisieras correr con ligereza. Ven a mí, enfócate en mí y yo te daré descanso, yo te daré alivio y lo más hermoso que nos da el Señor, amor, gracia para nuestra vida. Padre, en esta tarde, Señor,